5 minutitos pasaron de las 11 de la mañana, venimos, pero taca, 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 a puro galope, ya que empezamos a hablar de equitación desde temprano. Sí, no, una cosa terrible, ya tenemos los dos invitados, está Ezequiel Perrone, concejal de Trelew. Gracias por venir, Ezequiel, pero muy buenos días para vos. 60 kilómetros para venir a compartir. Pero pará, porque me puse muy serio. Ezequiel, además de ser concejal de Trelew, es un amigo. Soy uno de los padrinos de su hija. Pero no voy a tener piedad ahora. Ahora es entrevista mano a mano. Estamos acá con el santo, que de santo no tiene nada. Claro, yo te habilito a ser el bueno. Yo No tengo problema en ser exacto. el malo. Yo, un abogado del diablo. Perfecto. Te hago quedar bien. Son bravos los dos, son muy bravos. Ezequiel, muy buenos días y gracias por venir. Buenos días a ustedes dos. La verdad que felicitaciones a los tres por el programa. La semana pasada estuvimos ahí en casa con los teléfonos escuchando todo el programa, estuvo bárbaro. Obviamente las columnas políticas son las que más me gustan. Sí, son 60 kilómetros, esto es una aventura venir a Madrid, no es algo así nomás que vos decís, bueno, voy. Estamos acostumbrados a ir para allá. No, a mí me pasa que yo vengo a Madrid, tengo que venir por algún trámite en particular y es, che, organizamos el día para ir a Madrid, es todo una movida, es decir, che, bueno, vamos, ¿qué más hacemos aparte de ir a hacer tal trámite o tal cosa? Entonces se genera toda una movida alrededor. En el medio del golcito no funciona todo bien, se me complicó la salida, pero nada, acá estamos y contento de pasar un momento con ustedes. Antes que nada, yo ya te voy a ir mangueando el tema de rock que quiero para en algún momento del programa. Manu. Si no te llamo por teléfono a la radio y lo pido. Y tenés que terminar diciendo qué buena que está la radio. Qué buena que está la radio. Bárbaro. Ezequiel, bueno, vamos a empezar a hablar. Perdón, no lo dije, es verdad. ¿Lo sabés? Se olvidó. Sí, no, para tantas escaleras de las pastillas del abuelo. Ah, bueno, muy bien. Bien. Ese era el tema. No, yo sufro porque este te sale con sabroso, te sale No, con... me gusta mucho el cuarteto, pero entiendo también, me voy adecuando a los lugares, entonces Cuarteto entiendo. me hace acordar de la pizza de Buenos Aires, un cuarteto, ¿no? Una cosa así, no sé por qué tengo hambre. Capaz que tengo hambre. Ezequiel, bueno, primera experiencia como concejal, y no te tocó bailar con una fácil, ¿no? Un Trelew, contanos un poco la realidad para el oyente, no solamente de la ciudad de Puerto Madryn, con votaciones, con trabajo, con proyectos presentados realmente muy importantes en esta gestión, que va de la mano del oficialismo de Adrián Maderna. Exactamente. Sí, la verdad que son momentos complicados, vivimos un año bastante complicado y encima con el agregado por ahí más importante que marcó el mundo, que es la pandemia por el COVID-19. La verdad es que más allá de que uno viene en política hace años y el trabajo que viene realizando desde lo social o desde la gestión en distintos lugares, yo lo escuchaba recién a Santi con el tema del Ministerio de Educación. Yo fui asesor del Ministro de Educación en el periodo 2017, enero del 2018, y soy parte del Ministerio de Educación, soy planta del Ministerio de Educación, entonces conozco también un poco la realidad y me he preparado en varias gestiones, he prestado mucha atención, he estudiado mucho para esta oportunidad que me tocó, en este caso, ser concejal de la ciudad de Trelew, y es un poco el trabajo de militancia que vamos llevando, de ir preparándonos para los nuevos desafíos que se nos van dando a futuro. ¿Qué pensabas cuando Santiago iba relatando el conflicto docente, el recibimiento del ministro Trota? ¿Se te notaba como pensativo, como analizando palabra a palabra? Trataba de recordar después, porque hubo varios puntos en los cuales, obviamente si hubiera tenido un anotador, por ahí los hubiera anotado como para tener referencia. Los que sí por ahí uno más cercanos tiene, primero fue el impacto de verlo tan desprotegido al ministro de Educación de la Nación. Yo creo que es lo más complicado que vi de toda la situación, ver a un ministro saliendo del Ministerio de Educación, cuando uno sabe lo que es el Ministerio de Educación, no trabajan 2 empleados, trabajan muchísimos empleados. Cuando los docentes se manifiestan, no es
no es tranquilo, no es un ambiente tranquilo como para llevar una reunión en la cual se intentaba supuestamente poner de acuerdo en algunas situaciones para arrancar las clases. Y que salga el ministro por la puerta principal solo, entre medio de todos los docentes, lo primero que me llama la atención es esa falta una nueva falta de cintura del gobierno provincial en estas cosas de no cuidar o de no tener determinados cuidados con los ministros que vienen. Me parece que se perdió un poco la institucionalidad ahí, no estuvo bien armado. Y después con lo que tiene que ver básicamente con el conflicto de clases, que un poco mencionaba las estadísticas, Santo y todo eso, lamentablemente, y creo que vos lo comentabas recién, el problema lo terminan teniendo los chicos, que son los que en definitiva a la larga se van a ver perjudicados cuando encaren en lo que va a ser los trabajos, los estudios terciarios, lo van a notar muchísimo. Aquellos que terminaron la primaria y pasan, mi hija por ejemplo mi hija fue abanderada, ella va a Rawson, en la escuela 4 de Rawson, terminó abanderada la primaria y no tuvo clases, no tuvo acto, no tuvo nada, y ahora pasa a la secundaria, entró a la Politécnica de Rawson, que es una escuela de alto nivel. Es una escuela exigente y va a ser toda una aventura, va a ser todo estar muy pendientes y muy atrás, porque no sabemos cómo puede llegar a salir todo, porque hace 2 años que no tiene clases. La realidad es que escuelas más, escuelas menos, la gran mayoría es como decía Santiago, los datos que decía Santiago, de que no tuvieron, se perdieron muchísimos días de clases. Después, referido al tema de los sueldos, yo habiendo estado adentro tengo por ahí algunas pequeñas observaciones de acuerdo a los sueldos que tienen que ver con cómo se encaran las paritarias o cómo se trabajan las paritarias. Para mí no es lo mismo un ingresante docente que un docente de 20 años. Las antigüedades pesan mucho en educación, sobre todo en la escuela secundaria, que es por horas y no por cargos. Entonces esa variación hace que la antigüedad pese mucho sobre el valor de las horas. Y eso obviamente dispara los sueldos. Entonces tenés una situación dispar entre un ingresante que por ahí se está haciendo cargo, vamos a suponer, matemática de primer año, y un profe de matemática de 20 años cobra, lo triplica o cuatriplica. Eso pasa en todos los sectores, digamos, con el escalafón de la policía, digamos, en todos los sectores que tiene como una escala, se nota mucho eso. Exactamente. Es muy complicado los primeros 10 años del docente, que es donde más se fogonea uno. Si no toma muchas horas, el sueldo básico... Exactamente. No. Yo creo que ahí siempre lo planteamos, por ahí yo entiendo que es mucho más complicado avanzarlo. Creo que provincia de Buenos Aires lo intentó, que era trabajar la paritaria de manera dividida en esos rubros, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el aumento se vea reflejado en mayor parte en un ingresante? Claro. Y que arriba no repercuta tanto, porque obviamente cuando la pirámide un poquito para que el de abajo no le cueste tanto, porque en muchos casos son sueldos bastante bajos, y como decías vos, hay que tomar muchas horas y el sistema no está armado para que cualquiera venga nuevo y tome horas, porque sí, es complicado. ¿Lo llevamos a Trelew? Lo llevamos a Trelew. Vamos al hueso. No sé, que te quería preguntar algo, tiene que ver con la producción, ¿no? Con el empleo, con el perfil productivo de Trelew. No puedo no hablarte de esto porque fue una chicana brutal para mí, que fue en la editorial del lunes del diario Chubut, seguramente la viste. Sí. Voy a leer un textual y vos lo comentás después. Sí. Dice, textual del diario Chubut del lunes: No es casual que el conglomerado Trelew-Rawson sea el que peores índices muestra en la provincia cada vez que la INDEC publica cifras de empleo, desempleo o de pobreza. Días atrás el intendente Adrián Maderna inauguró un centro de reciclaje a cargo de cartoneros. ¿Esa es la nueva economía de Trelew? ¿El cartoneo? ¿Será el cirujeo nuestra nueva forma de vida? Y más adelante dice, Adrián Maderna inaugurando una cartonería de reciclaje como si fuera un observatorio de rayos cósmicos para comprender el universo. Brutal. Yo entiendo que sangran por el tema de la minería. El tema claramente viene por otro lado. La realidad es que el Chubut hace rato viene con un esquema similar en cuanto al tratamiento, no solo del intendente, sino también en algunos momentos
de los concejales que representamos el oficialismo en la ciudad. Yo tengo una visión particular respecto a lo que es la producción de la ciudad o la planificación en el trabajo productivo de la ciudad o el perfil productivo que la ciudad merece tener. Se discute mucho, se habla mucho de esto, del perfil de la ciudad. Yo recuerdo en gestiones anteriores se hablaba de Trelew como una ciudad de servicios, donde a través de la central de carga y algunas cuestiones más, con una hotelería fuerte, podía ser el sostén del turismo que pueda llegar a Madryn, con el aeropuerto internacional en Trelew y demás. Y en el tiempo eso fue decayendo. No sé si es que Trelew fue decayendo en cuanto a eso, sino que Madryn fue avanzando muchísimo. Yo creo que lo de Madryn en cuanto a la marca Madryn, Puerto Madryn, fue brutal en estos últimos años con la más linda. Uno va a cualquier lugar de la provincia o incluso del país y la marca la más linda es reconocida, y eso no es un dato menor en cuanto a lo que tiene que ver con la producción del turismo o el turismo como producción. Trelew tiene un valle riquísimo para explotar. Lamentablemente en estos últimos años y ya bastante, nunca se ha trabajado de cara al valle para generar una explotación importante. Hemos tenido una caída brutal también de todo lo que tiene que ver con lo textil en la ciudad, y ahí ha tenido que ver obviamente el dólar, como en la mayoría de las economías pega fuerte, y obviamente también el tema de retenciones y exportaciones e importaciones también sacude en todo lo que tiene que ver con el sector. Trelew hace años se ha vuelto una ciudad comercial, pero comercial sostenida en el empleado público. Y eso es lo más crítico que nos puede pasar como ciudad. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde el gobierno provincial no paga los sueldos y ahí empezó a resquebrajarse el comercio, y atrás del comercio todo el resto del tejido social. Déjame que te pregunte, pues una duda que tengo bastante fuerte, que tiene que ver con esto. Trelew tiene unos índices de pobreza y desempleo bastante más elevados que el resto de la provincia, y a mí me surge esta duda. Más allá de la caída del parque industrial textil, que para mí, no digo que es parte del pasado, pero es como algo que se aferra, que no quieren soltar, y que las condiciones mundiales han cambiado también. Me refiero a China y un montón de cosas. Pero la pregunta es esta. ¿Puede ser que el paulatino despoblamiento de la meseta haya generado una migración hacia Trelew que Trelew no pudo absorber con oferta de empleo, y de ahí un poco también toda esta situación, digamos, de barrios tan carenciados que se ven? Sí, sin duda. No solo del interior de la provincia, también del norte del país y de otros países centroamericanos que en Trelew se ven y se ha sumado en colectividades colombianas, venezolanas y demás. Obviamente la boliviana ya venía hace rato en Trelew, avanzó muchísimo más, la chilena también, pero se notó un movimiento, y también, como vos decías, de mucha gente del interior. No solo en cuanto a lo laboral, Trelew venía al límite con los servicios públicos. En las conclusiones de barrios venían bastante al límite, entonces eso hace que se vaya retrasando más, y a medida que van apareciendo nuevos asentamientos, pone al Estado en un lugar, cambia el nivel de la carga. El Estado, en vez de poder ir planificando, tiene que ir solucionando eso. Entonces la planificación un poco la tenés que dejar de lado para ir solucionando eso, porque eso ya está, ya es parte. Yo ayer a la tarde venía con un taxista charlando y me comentaba que tiene una casa al lado de la rotonda de ingreso a Trelew en barrio Mocara. Entonces charlábamos y me dice, no estoy viviendo, estoy alquilando en otro lado porque es un asentamiento que está arriba de un caño de gas. ¿Qué pasó con esa toma que hubo en las elecciones, durante las elecciones de 2019? No, tiene que ver todo con el loteo Belgrano, que es un loteo que arrancó en la gestión de Máximo Pérez Catán allá por el 2012. ¿Pero habían tomado tierras del INTA o no? Habían tomado tierras del INTA atrás y habían tomado parte de ese loteo. Lo que se hizo fue, de alguna manera, posterior,
organizar para evitar problemas mayores en cuanto a todo lo que tiene que ver con los servicios de la ciudad. Se organizó de una manera para atender la demanda. Se hicieron las gestiones en Nación, en INTA a nivel nacional. Pero se consolidó como barrio, entre comillas, o sí, asentamiento, es barrio Costanera hoy. No. Sí, hay bastante gente. Sí. Bueno. Es una de las partes por ahí más complicadas, incluso en seguridad, porque bueno, toda esa incorporación hace que la cantidad de efectivos en la ciudad se vea complicada, las comisarías no den abasto. Se fue incorporando toda una parte de la ciudad sin planificar, que el Estado está tratando de llegar al revés, con servicios. Ahora hace poco se llegó con el tema de la luz, y se está trabajando de esa manera para poder lograr con algunas gestiones nacionales mejoramientos habitacionales, para poder, aunque sea, armar lo que hoy es un juntadero de chapas y todo armado muy precariamente. Entonces se le está tratando de dar desde ese lugar un poco de organización. Año electoral, Ezequiel. 2021, Chubut Somos Todos, parte de un frente. ¿Cómo se va a trabajar dentro del partido? ¿Qué es lo que se vive dentro de Trelew? Sabemos que hay en el último tiempo algunos chispazos con algunas personas que quizás les cuesta darse cuenta de que hay gente nueva, hay sangre nueva, y les cuesta soltar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vivís y cómo se prepara dentro del sector político para lo que viene en 2021? ¿Cómo te lo imaginas? Mira, sí, es un momento complicado, el que viene siendo complicado hace rato, el que atravesamos en el partido, sobre todo por dos cuestiones básicas. Una ya un poco más saldada y trabajada y hasta con su duelo ya hecho, que tiene que ver con el fallecimiento de Mario, quien era el conductor del partido, todo lo que vino después, con las causas de corrupción y demás, y una vez hecho el duelo de todo eso, nos encontramos en un frente electoral con un gobierno provincial que no da en la tecla y no termina de convencer ni siquiera a los afiliados del partido, y nos termina dejando de lado, y después con actores puntuales que tratan de, obviamente, que vienen trabajando hace rato con nosotros, como es el caso de Ricardo, Gustavo Sastre o Adrián Maderna en Trelew, o en Comodoro Luque, u otros compañeros en el resto de la provincia, que uno tiene contacto y que siempre tuvo contacto y siempre tuvo lo que se llama buena onda en política, de poder sentarse a hablar, más allá de que unos están parados en el PJ, otros están parados en otro... Maderna hoy en el PJ, ¿no? ¿Cómo van a resolver eso? Maderna hoy en el PJ. Mirá, nosotros hablamos bastante con Adrián, tenemos bastantes charlas respecto a lo político de la ciudad, y desde el primer momento siempre fuimos claros. Las primeras reuniones que tuvimos para poder ensamblar lo que fue la lista de concejales en la ciudad, siempre fue trabajada desde el lugar de un acuerdo político, es decir, que es generacional. Nosotros con Adrián nos conocíamos de lo que era el viejo Frente Peronista y Chubut y su gente, él en el Frente Peronista y yo en Chubut y su gente, y ya nos conocíamos desde ahí, y siempre tuvimos buena onda con todos los equipos como para trabajar, y lo que terminamos cerrando fue un acuerdo político para poder acompañarnos en esta nueva gestión municipal, pero siempre teniendo en claro las posiciones políticas de cada uno. En el caso de él, en el PJ, intentando buscar nuevamente recuperar el espacio en el PJ, y nosotros en Chubut Somos Todos. Siempre fue claro eso, siempre es claro, incluso en el trabajo, en el cuerpo legislativo, es claro eso. Nosotros tenemos mucho respeto entre los 6 que integramos el bloque, conducido por Lorena Alcalá. Siempre tenemos muy en claro esas cuestiones, es decir, nosotros pertenecemos a Chubut Somos Todos, formamos parte de un acuerdo. Ese acuerdo hace de que muchas veces nos van a encontrar a nosotros defendiendo la gestión, obviamente, en las cosas que están bien. Las cosas que consideramos que están mal, para nosotros es ley de vestuario,
la hablamos puertas adentro con el intendente o con los secretarios o con los mismos concejales y las resolvemos. Hasta ahora ha pasado un año, venimos teniendo una excelente relación en todo ese sentido. Después puntualmente con lo que comentaba Gonzalo al principio de Chubut Somos Todos, obviamente esta postura que yo les estoy comentando y por la cual se dieron las concejalías tanto mías como la de Virginia Correa, que es compañera no solo de Chubut Somos Todos, sino también de la misma agrupación política, la Corriente Popular y Federal, COPOFE, que es a la cual pertenecemos, hacen que nos miren de reojo aquellos que por un lado están mucho más cercanos al gobierno provincial, por paraguas, por cobertura, por lo que fuere, y yo no puedo dejar de pensar que esto tiene que ver con derrotas electorales en otros momentos históricos de la ciudad, cosas que nosotros las vivimos, pero creo que nuestra generación viene con un clic un poquito más rápido para tratar de avanzar en ese lema histórico que es el que pierde acompaña, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Nosotros lo entendimos y los tratamos de llevar a la práctica siempre. Me parece que hay sectores en la ciudad, dentro del Chusotto, que no lo han entendido así y obviamente van generando ruidos hacia nosotros y obviamente también hacia con el Ejecutivo. Hablando de victorias y derrotas, esta pregunta tenía muchas ganas de hacértela. Tiene que ver con el sistema electoral de Trelew, que para mí no es del todo funcional en términos políticos y democráticos, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros en Madrid, por ejemplo, tenemos un sistema proporcional, ¿no? Sistema DONT, representativo, que habilita múltiples representaciones. En Trelew es mixto mayoritario, como el de la provincia a nivel con la legislatura. El que gana se lleva la mayoría y el resto se reparte DONT. Eso, ciencia política, o sea, electoralmente tiene un objetivo que es asegurar la gobernabilidad, ¿no? Ahora, suceden cuestiones como que en 2019 el intendente Maderna haya ganado con 1.000 votos, 1.300 votos por sobre Papayani, muy poquita la diferencia, y tenga 6 concejales y Papayani 2, lo cual es medio raro. O sea, la pregunta es si vos crees que hay que reformar el sistema electoral o no. Sí, el PJ tiene 2 concejales, no Papayani. Eso... Perdón, sí. No, pero bien. Digo porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con para eso hay que modificar la Carta Orgánica. Yo creo que dentro de esa modificación, que a mí me parece atendible por estas situaciones, tiene que ser dentro de un acuerdo político de todas las fuerzas políticas para sentarse y redactar unas modificaciones que no solo es eso, sino también la paridad de género real en el seno del cuerpo legislativo. Nosotros la tenemos en las listas, pero no en el seno del cuerpo. O sea, vos cuando ya tenés los concejales elegidos, si se te baja un concejal, sube el que sigue inmediato, que seguramente es mujer porque la lista fue así, y no se está respetando la paridad, o no está reglamentada para respetar esa paridad dentro del Consejo, sí en las listas. Y hay un montón de modificaciones más para hacer. Yo creo que tiene que partir desde un acuerdo político donde se sienten todas las partes, porque esta discusión la planteó Hualpa. La planteó Hualpa en su momento, la planteó el macartismo puntualmente después de haber perdido las elecciones, no antes, y no la planteó en 8 años de gestión tampoco el macartismo. Pareciera ser que cuando están en gobierno, obviamente el que gobierna no la quiere plantear y la oposición o los actores que están alrededor la quisieran plantear. Obviamente, perdón, para cerrarlo, para mí nosotros en Chubut Somos Todos, sería importante poder avanzar con esa modificación, porque esa modificación da más participación también a aquellos partidos que no por ahí no son como el PJ o la UCR, hablando en términos históricos de los pesados. Entonces obviamente nos da una mayor
pluralidad de voces dentro del consejo. Relacionado con esto y muy cortito, Madryn tiene 12 concejales, Trelew, que es más grande, tiene 10. Sí. ¿Tienen que ajustarse por población? Sí, estábamos esperando el censo, era el año pasado, vamos a esperar a ver el censo. Yo creo que tiene que dar alrededor de 110.000, 120.000 habitantes, y ahí seguramente la proporcionalidad pasaría a dos concejales más.